¿Qué tal, señores? Nuevamente aquí con ustedes. Ahora vamos a trabajar con el tema de fallas resueltas en computadoras de transmisión. Y voy a trabajar con ustedes con esta parte en la que voy a compartirles varias fallas, pistas en computadoras de transmisión de diferentes marcas, pues para que veamos cuál es la secuencia que se sigue. Reparar una computadora de transmisión o reparar un módulo no significa, como lo he dicho siempre, cambiar piezas. Es un proceso que hay que seguir para poder hacer el trabajo bien y que nuestros clientes estén satisfechos. Por lo regular, cuando nosotros pensamos en reparar computadoras de motor, de transmisión o tal vez de chasis, las cuales han ido cambiando su nombre dependiendo las marcas de los vehículos, pero la mayoría de las veces cuando pensamos en reparar este tipo de módulos, muchas veces pensamos pues que va a ser como otros aparatos en donde habrá que cambiar algunas piezas y se acabó, ¿no? En este caso no es así, hay todo un procedimiento y hay que empezar a aprenderlo para que podamos tener una gran cantidad de clientes. Es un trabajo que tenemos que combinar con el mecánico. Entonces, es un proceso que hay que seguir. En este caso, vamos a tratar primero el procedimiento para reparar una computadora de un vehículo Jetta. Es la TCM. Bueno, en este caso nos estamos refiriendo al módulo de control de transmisión. Módulo de control de transmisión. En este caso es a lo que referimos entonces de manera general como simplemente TCM. ¿De acuerdo? Bien, en este caso voy a mostrarte cuál es la secuencia de reparación de esta computadora que llegó pues a lo que podríamos llamar laboratorio, taller, banco de trabajo, como tú quieras decirle. En este caso, esta computadora nos llega con un reporte de falla en la que no arranca el vehículo. Bueno, pues en este caso no arranca el vehículo porque la computadora tiene un defecto. En este caso tiene un sobrecalentamiento, es uno de los fallos que tiene la unidad. Entonces hay una secuencia que seguir en este caso. Les estoy planteando lo que nos dice el mecánico. Este fue el primer reporte que nos dio. En este caso, entonces, para poder reparar esta unidad, nosotros lo que hacemos es seguir una secuencia de pasos. Bueno, pues esa es la primera fase, ¿no? Esta es la falla que nos reportan y también nos dicen que al escanear, al conectar el escáner, marca código indicando fallo en solenoide. Ese es el reporte que nos dan, así, de esa manera, tal cual nos los plantearon, así es como lo estamos comentando ahora, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este caso, para este tipo de problema, nosotros lo que tenemos que hacer, pues es checar la computadora, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos entonces a iniciar cuál es la secuencia de trabajo que nosotros tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Bueno, entonces lo que nosotros tenemos que hacer, no lo olviden, el problema que nos reportaron es que no arranca el vehículo. ¿Qué tiene que ver la computadora? Bueno, pues que está creando un conflicto
la computadora de transmisión con la computadora de motor. Por eso es que no arranca. Pero si solamente abren el switch y escanean, indica que hay un problema en un solenoide en esta unidad. Como es una parte importante del sistema, pues obviamente eso ocasiona que no arranque el vehículo. Bueno, les comento lo que nos está diciendo el mecánico. Ahora nosotros tenemos que corroborar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, mira. Vamos a seguir una secuencia de pasos. Se trata de una computadora para un Jetta 2003, ese es el modelo. El motor es 1.8 litros. Y nosotros lo que tenemos que hacer precisamente es esto. Datos. Eso no lo olvidemos. Vamos a preguntar datos al vehículo. Bueno, pues si eres mecánico, sabes de estos datos, pero para quienes se están iniciando en esto y tratando de darle una secuencia al curso que hemos dado aquí de reparación de computadoras de transmisión, pues esto les va a sumar. Entonces, en este caso, una vez que la computadora llega a nuestras manos, vemos la falla, lo primero que tenemos que preguntar son datos. En este caso necesito la marca. La marca. Estamos hablando de Volkswagen. La versión. Estamos hablando de un Jetta. El modelo. En este caso es 2003. El motor. 1.8 litros. ¿Para qué necesito estos datos? Los vamos a requerir para con ellos obtener el diagrama eléctrico. Y una vez que tengamos el diagrama eléctrico, lo vamos a requerir para polarizar la computadora. Vamos a polarizar la computadora. ¿De acuerdo? Entonces, les doy ahí un momento para que ustedes anoten estos puntos. Bueno, pues entonces, recuerda, datos del vehículo como la marca, la versión, el modelo y el motor. Estos datos van a servir para que nosotros saquemos el diagrama eléctrico. Y el diagrama eléctrico nos va a servir para polarizar la computadora. Entonces, el siguiente paso, vamos a pensarlo así. Primero, tenemos los datos. Estos datos ustedes los van a adquirir del mecánico, del cliente, que en este caso es el mecánico. Una vez que tengamos los datos, entonces tendríamos el diagrama. Una vez el diagrama, que sería el paso número 2, diagrama eléctrico para la computadora de transmisión. El número 3, entonces la falla. La falla. ¿De acuerdo? La falla en este caso es que no permite el arranque. La computadora no permite el arranque. Indica fallo en solenoide
principal del bloque de solenoides. Ese es el fallo que nos dan. Y una observación aquí, una observación que tenemos, le voy a poner como nota. Se calienta la computadora. Se calienta la computadora. Bien, vamos a anotarlos para ir siguiendo la secuencia. Bueno, pues ya que tenemos estos datos, vamos a también indicar un punto importante, igual aquí donde pusimos nota, vamos a indicar que indican que se puso, o se pone, más bien se pone, otra computadora y funciona. Funciona el vehículo sin problema. Bueno, si no lo alcanzas a ver hasta aquí, te lo vuelvo a repetir. En la misma nota que ya pusimos, agregamos que indica que se pone otra computadora y funciona el vehículo. Bueno, pues esto prácticamente nos indica que efectivamente está dañada la unidad, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que hacer revisión, ¿de acuerdo? Esto siempre es importante tomar en cuenta los datos que nos dan los clientes y hacer algunas preguntas estratégicas para que así sepamos en qué situación está entrando la unidad. Bueno, pues entonces ya tienen ustedes estos puntos. Los estoy marcando como una referencia para que ustedes sepan qué es lo que se hizo o qué es lo que se hace, ¿de acuerdo? Hay quienes me han preguntado qué procedimiento voy a seguir, sobre todo quienes están iniciándose, ¿verdad? Quienes ya han reparado algunos otros módulos o quienes ya reparan otros módulos como la computadora de motor o como la computadora de chasis, pues de alguna manera ya ha avanzado en esta secuencia, pero lo planteo así porque estamos conscientes que nos están viendo gente que quiere meterse a este ramo y quiere aprender cuál es el procedimiento, y lo digo así porque nos ha llegado ese tipo de inquietudes, ese tipo de preguntas. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago para hacer la secuencia de reparación? Desde luego, los que reparamos podemos seguir una gran variedad de pasos. Cada quien ha personalizado la secuencia. Esto que estoy comentándole es lo que yo hago para la reparación, ¿de acuerdo? Entonces, siempre vamos a hacer algunas preguntas. Esto es lo que nos reportaron, ¿de acuerdo? Pero hay ocasiones que solamente te traen la unidad y te dicen, no sirve. Y dices, bueno, perfecto, entonces la voy a checar, pero no es así. De no sirve, déjala ahí y la voy a checar. No, necesito información, ¿de acuerdo?
Entonces, en este caso, yo te he puesto lo que nos reportaron ya de manera directa. Pero si no fuera así, hay que hacer ciertas preguntas, ¿de acuerdo? La primera de las preguntas que hacemos, lo voy a poner así, preguntas. Y estas van a ir variando dependiendo de la situación. Algunas se repiten. Iremos viendo a lo largo de estas clases que algunas preguntas van a ser siempre las mismas, pero otras van a tener un poquito de un enfoque más en particular por lo que nos están diciendo de la falla, ¿verdad? En este caso, las preguntas siempre serán: la primera, si escanearon. O la pregunta puede ser: ¿qué códigos da el escáner? ¿Qué código les da el escáner? Es importante. O si escanearon. Si se hizo el escaneo, tienen los códigos. Y estos te van a servir para que tú sigas una línea de trabajo. ¿De acuerdo? Puede ser que te digan: no, pues no hubo escaneo. ¿De acuerdo? Entonces, número 2, vamos a preguntar si hay cambios en indicador de palanca. En el caso de la transmisión, en el momento de mover la palanca, tiene que haber, ya sea al pie de la misma o ya sea en el tablero, una barra de indicación de que se activó la palanca de cambios y la modalidad en la que se encuentra. Esto es importante que lo veamos, porque es una relación entre la computadora de motor, la computadora de transmisión y esa parte de indicación. Eso nos va indicando si la computadora está activa o le falta alguna polarización. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la secuencia que podríamos hacer para que nosotros sepamos. Vamos a anotarlo. Bueno, pues si ya tienen ustedes esta parte, vamos a seguir enlistando algunos puntos para que ustedes vayan dándose cuenta de cuál es la secuencia. ¿De acuerdo? Lo he querido manejar así, vuelvo a repetirte, por las preguntas e inquietudes que nos dan de cómo le hago, qué procedimiento, qué secuencia sigo para no equivocarme. ¿De acuerdo? Entonces recuerden que estamos viendo un problema de una computadora TCM, es decir, una computadora de transmisión para un Jetta 2003 1.8 litros. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ahora vamos a pensar en el procedimiento. Procedimiento de chequeo. En el procedimiento de chequeo vamos a seguir algunas secuencias y te recomiendo que la primera que tú puedes hacer, y esto puede variar un poquito dependiendo de las circunstancias de la falla, pero vamos a decirlo así: el primer paso que podríamos seguir es ahora la polarización. Vamos a polarizar esa computadora a través del diagrama eléctrico. Nosotros vamos a ver cuáles son los pines de polarización para conectarla. Número 2, después de la polarización, lo que vamos a hacer es conectar el DLC, el conector de línea de diagnóstico. Bueno, esto por lo regular estamos habituados a verlo como el OBD2.
Si tú polarizas la computadora y conectas el conector DLC, te podrás comunicar con el escáner y de esa manera saber si esa unidad está viva, ¿de acuerdo? De esa forma vamos a ver que está viva. En este caso en particular te he comentado que la computadora sí permite que se lea, por lo que significa que está polarizada. Si no se permite la lectura de la comunicación con la computadora, o está dañada o le falta polarización. Es algo que tienes que empezar a definir, ¿de acuerdo? Número 3, vamos a checar en forma visual, voy a decirlo así, en forma visual, estado de tarjeta y transistores o circuitos integrados de potencia. Eso es lo que vamos a hacer. Bien, vamos a anotarlo. Bueno, pues ya una vez que hayamos seguido esto puede variar dependiendo del tipo de falla que estamos siguiendo. Si no tenemos escáner disponible en este momento, pues obviamente este paso no lo voy a seguir, ¿de acuerdo? Solamente sería polarización y después hacer el paso 3, ¿de acuerdo? Pero recuerden que la secuencia es ahorita más al caso que estamos siguiendo. Checar en forma visual la tarjeta. Es importante que hagamos esto para ver si alguno de los transistores de potencia tiene sobrecalentamiento o está dañado, ¿de acuerdo? También para ver si la tarjeta tiene condensación de humedad. Esta vez no tiene reporte de computadora mojada, pero aún así tenemos que verificar que no haya condensación de humedad, que no haya sulfatación en la tarjeta, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues en el caso particular de esta computadora que vamos a revisar cómo se repara, encontramos un fallo en una de las salidas de potencia y era precisamente lo que se estaba generando. Antes de que veamos cómo se siguió la secuencia de reparación, quise mostrarte estos datos para que pudieras tenerlos muy detallados. En el caso particular de esta computadora, se le encontró una falla en una de las salidas de el solenoide principal de lo que es el bloque de solenoides de cambios de velocidad. Entonces te explico esta parte para que ahora que veas la parte práctica puedas tú también entenderlo más fácilmente. El solenoide que está en este caso es alimentado a través de la computadora y trae un transistor MOSFET. Hay un transistor MOSFET aquí. Vamos a tratar de que esto quede lo más alineado posible. Trae un transistor MOSFET así, ¿de acuerdo? Entonces, van a ver ustedes en el proceso de reparación que el transistor está explotado. Tiene un orificio más o menos a esta altura. Definitivamente es un transistor que está en corto,
Este transistor MOSFET puede ser de canal N o puede ser de canal P. Esa es la pregunta que nos hacemos en el caso de la reparación, ¿verdad? Trae una matrícula, pero esa matrícula no siempre nos dice qué canal es, ¿verdad? En este caso, nosotros vamos a estar atentos a qué canal es. ¿Cómo? Pues lo vamos a checar. Fíjate bien. Si ustedes notan que el solenoide va conectado, significa que el MOSFET entonces es canal P. ¿De acuerdo? Es canal P. Esto es algo que tenemos que recordar de esta parte. Cuando el solenoide va conectado a positivo de batería, entonces el transistor sería canal N. ¿De acuerdo? En esta ocasión, como va conectado a tierra de batería, significa que el transistor es un canal P. Bueno, pues en este transistor tengo aquí la compuerta, el surtidor y el drenador. Cuando es un transistor de canal P, el surtidor va conectado también a un positivo de batería. Es decir, que aquí debe de recibir 12 volts para que este voltaje salga de este lado y así entonces polariza el solenoide que está fallando. ¿De acuerdo? En este caso, pues esta computadora trae el transistor MOSFET canal P dañado, está explotado. De hecho, lo vamos a ver en las imágenes donde ya hicimos el proceso de chequeo. Y ahí van a ver ustedes que aquí aparece un transistor dañado. ¿De acuerdo? Pero además, cuando hay un transistor en corto o explotado, es muy frecuente que la compuerta que lleva una resistencia tenga también un daño hacia atrás. En este caso en particular, hacia atrás aparece en esta línea un diodo con este tipo de empaque. El ver este tipo de componente nos hace pensar en automático en un transistor, ¿verdad? La mayoría de las veces que vemos este tipo de piezas, pensamos inmediatamente, es un transistor. Puede ser que sí, pero también puede ser que sea un diodo. Y en este caso en particular es un diodo. La matrícula del transistor que viene aquí, te la voy a poner, viene como 12, 5, T2, 125, T2, y más abajo tiene otra matrícula que es T295, 295, E. Esa es la matrícula que trae este transistor. ¿De acuerdo? Y en este caso el diodo viene con la matrícula Y1318. Y el 18, digamos que acostado, así. ¿De acuerdo? Esta es la matrícula y este tipo de componente tiene, lo estoy viendo así porque aquí tengo la indicación ya, tiene aquí cátodo, de este lado ánodo, y nos tiene que dar una lectura, si lo hacemos con el multímetro, de 0.702 volts. Esa es la lectura que deberíamos de tener entre estas dos terminales. ¿De acuerdo? De hecho, vamos a notar que este diodo se encuentra explotado también, porque está asociado al mismo transistor y a través de este se está recibiendo pues la señal. ¿De acuerdo? Entonces, aquí te voy a dar un dato clave.
Cuando este tipo de componente vienen explotados y por alguna razón la matrícula no se ve, lo que tendríamos que buscar son rastros. Si ponemos atención a esta pieza, el 13 se borró, la Y no, la Y sigue quedando ahí, pero el 13, como fue ahí donde explotó, se borró, pero de este lado tenemos 18. Entonces, una técnica que yo sigo es ver si otros transistores también traen este tipo de diodo. Y encontré un poco más a la izquierda esta misma matrícula y esta otra también, lo que me permitió checar y ver que se trataba de un diodo, ¿de acuerdo? Pero también es fácil saberlo porque en la tarjeta esta terminal conecta hacia el transistor de potencia, esta otra viene de atrás desde el microcontrolador y esta otra terminal no conecta a nada. Le voy a poner NC. ¿Qué significa NC? No conecta. Bueno, puede tener otro tipo de interpretaciones, pero al final llegamos a lo mismo, no conecta. Si no conecta, no podría ser un transistor, porque si esto fuera un transistor, esta terminal sería el emisor. ¿Sí lo recuerdan? Cuando vemos una configuración así de transistor, esta es la base, este es el emisor y este es el colector. Pero, y siempre, sin importar la matrícula que tenga esta pieza, si es un transistor siempre va a ser así. Si yo veo que esta terminal en la tarjeta no va conectada a nada, va soldada para sujetarla nada más, pero no va a ningún lado, eso significa entonces que no es un transistor. ¿Qué tendría que ser? Tendría que ser un diodo. Si tú sigues la terminal que está aquí abajo y ves que va hacia el microcontrolador, entonces hemos aprendido que el microcontrolador me da una señal y esa señal, que podría ser en diferentes formatos, finalmente será de 5 volts, ya sean 5 volts RMS o ya sean 5 volts de pico. En este caso son 5 volts. Bueno, pues entendemos que si esto viene del microcontrolador y llega a esta terminal y luego del otro lado continuamos a la compuerta del transistor de potencia, quiere decir que esto tiene que avanzar, ¿verdad? Y como esto no es un transistor, entonces es un diodo. Y si es un diodo, para que la señal, que es un voltaje de 5, avance a la compuerta, pues tendría que entrar no menos que por el ánodo. Esto significa que se trata de un diodo, fíjate bien, se trata de un diodo rectificador. ¿Por qué sé que este es un diodo rectificador? Porque si te das cuenta, la señal que viene del micro entra por esta pata, sale por esta otra y va a la compuerta. ¿Cómo se encuentra conectado el diodo? En serie, ¿verdad? Se encuentra conectado en serie. Y sabemos que cuando el diodo está conectado en serie, es un rectificador. ¿De acuerdo? Este tipo de empaque, bueno, aquí solamente te hacía referencia a cuando se trata de un transistor, cómo es que viene configurado. Pero como estamos en este caso en particular explicándote el circuito que trae la computadora, que estaba dañado o que está dañado, este tipo de empaque es conocido como SOT23. Y este tipo de empaque es para un voltaje de 60 volts a 100 volts y es para una corriente de 500 miliamperes. Voy a mover la resistencia un poquito para acá para que no nos estorbe. 500 miliamperes. ¿De acuerdo? Son datos que
tienen que ver con la electrónica, ¿verdad? Definitivamente meter las manos a un circuito como este, pues nos implica que aprendamos electrónica, ¿de acuerdo? Curso que aquí nosotros también tenemos como electrónica automotriz. En este caso estamos hablando del transistor de potencia que se encontró dañado y el diodo que está en la parte de atrás. Siempre es importante cuando el transistor esté abierto y sobre todo en corto, hay que checar hacia atrás porque siempre queda tocado. Si cambiamos este transistor nada más e ignoramos el checar hacia atrás y tiene fallo, podría darse el caso que en este circuito, al cambiar el transistor de potencia, funcione, pero después de horas vuelve a dañarse el transistor, pareciendo que hay un fallo acá afuera, ¿de acuerdo? Porque si este transistor se daña, la mayoría diríamos, entonces tienes un fallo en el solenoide, podría estar en corto, o el arnés, el cableado, puede estar en corto, puede estar falseando, puede estar con un valor de resistencia fuera de lugar, ¿de acuerdo? Pero acuérdate que aquí nos dijeron que esta computadora, cuando ponen otra, trabaja el vehículo sin problema. Algo que a veces estila el mecánico, ¿verdad? Cuando le es posible, si tiene a la mano otra, la mete, inmediatamente resuelve, ¿verdad? Nos han traído la computadora pues para repararla porque ya nos dijeron que tiene un fallo directo aquí. Vamos a copiar este circuito. Bueno, pues ya tienen ustedes la imagen. Esta tarjeta o esta computadora trae dos diodos más hacia atrás que vienen asociados a esta misma cadena. Solamente hay que revisarlos, ¿de acuerdo? Hay que revisarlos. Este transistor, si tú lo buscas por este número, vas a encontrarlo sin problemas. A la venta vas a encontrar proveedores, ¿de acuerdo? Pero como dato te digo que este tipo de transistor, y voy a borrar ya para que puedan ustedes ver otra información más. Acuérdense que la carga es un solenoide, una bobina, un electroimán, por eso el término de solenoide es un electroimán que está en el cuerpo de solenoides donde van los cambios de fluidos de aceite para poder hacer los cambios de velocidad en la transmisión. Una pieza que se queda en el vehículo. Aquí, como el reporte que me dieron fue que pusieron otra y funcionó sin problema, lo cual nos dice que el arnés como el solenoide no tiene falla. Pero si no hubiera sido esa indicación, habría que indicarle una vez reparada al mecánico que antes de ponerla me cheque el arnés y me cheque el solenoide, que no esté dañado, que no esté en corto, porque de lo contrario volverá a dañar la computadora. Acuérdense que aquí, en este caso, ahora lo vamos a plantear desde el punto de vista de el símbolo esquemático, para que aprendamos a manejar ambas cosas. Si ya lo saben, perfecto. Si no, lo van aprendiendo en este bloque de temas que estamos viendo ahora. Entonces, este transistor A, recuerda que dijimos que era canal P, entonces la flechita va hacia adentro, ¿de acuerdo? Esto significa que en esta terminal tiene que haber la aplicación del positivo de batería. Los 12 volts que están entrando a la computadora también deben de alcanzar para que así pase el voltaje y alimente el solenoide, ¿de acuerdo? Entonces aquí, en este transistor quedamos que es canal P, ¿de acuerdo? Es un transistor canal P. Bueno, pues en este caso
el transistor está explotado. Si lo checamos, veríamos que está en corto entre la terminal llamada surtidor, que es esta, y la llamada, que es esta otra. ¿De acuerdo? Entonces, déjame mover esto para acá. Canal P. Bueno, pues este transistor puede ser que pongas la matrícula original o que pongas un reemplazo. Si observan ustedes entre esta terminal y el transistor, particularmente el drenador, notarán en esta parte que no hay diodo, lo que significa que el diodo está incluido en el mismo transistor. Es un transistor de potencia con diodo damper. ¿De acuerdo? Eso es ya en automático para este tipo de bloques o de unidades. ¿De acuerdo? Entonces aquí, este transistor, si lo checamos con el multímetro, y me refiero a checar el que vas a instalar, si no pones el original, podrías poner cualquier otro transistor de canal P, tal vez recuperado de alguna otra computadora. Como es un canal P, la terminal negativa quedará conectada al surtidor y la positiva va a conectar al drenador. Cuando hacemos esto, nos tiene que dar una lectura. El reemplazo que tú pongas tiene que tener un valor de voltaje. En lo general, recuerdas que va una lectura de 0.400 a 0.700 volts. Acuérdense que es voltaje. En la modalidad de semiconductores es donde vas a checar esto, ¿verdad? Con el multímetro. Este transistor en particular nos tiene que dar una lectura, y se lo voy a poner así para que lo tengan el dato, de 0.500 a 0.550 volts. Lo dejo abierto en ese modo porque no sé cuál sea tu multímetro que estés ocupando. El mío me dio 0.525, ¿de acuerdo? Pero en este caso voy a dejarlo abierto. Si te da entre este rango, quiere decir que puede ser ad hoc a este tipo de salida, ¿de acuerdo? ¿Por qué te digo esto? Porque el transistor MOSFET de canal P lo puedes reemplazar, ya sea que lo ocupes de otra computadora que estés desarmando, que estés ocupándola como donadora, o ya sea que lo estés comprando, ¿de acuerdo? Así que este tipo de empaque no lo olvides, es conocido como de pack. Yo les llamo de pack media potencia, ¿de acuerdo? Porque hay algunos que son algo robustos, así que este es uno de media potencia. Vamos a copiarlo, por favor. Pues bien, señores, con esto estamos marcando algunos datos específicos para que ustedes chequen este tipo de componentes. Les comentaba que en la computadora hacia atrás van a aparecer 3 diodos con este empaque. Uno de ellos es el que se daña. De hecho, en este caso aparece con un orificio también, explosión en el diodo. Es el que ya les comentaba. Ese diodo
es el que viene como Y13 y con un número 18. Este diodo quedaría así: ánodo, cátodo, y la lectura que da como tal debe de ser de .702. Ese es el voltaje que nos tiene que marcar. Otro de los diodos que están ahí por la compuerta, muy juntos, los van ustedes a identificar. Este otro es el que viene como Y2P. Este también viene como ánodo y cátodo y nos da una lectura de .701. Más o menos pongan ustedes un 2% de variación, porque va a depender del multímetro que ustedes usen. ¿De acuerdo? Y un tercer diodo que también está ahí y que tienes que revisarlo. Igual, todos están en el mismo empaque. Es el A4T, así como lo estoy marcando, es como viene. Y este diodo, queda como ánodo, aquí como cátodo y aquí como ánodo. Este es doble, es un diodo doble, como común el cátodo para los dos ánodos. Este nos da un valor de .593 volts. ¿De acuerdo? Entonces así es como ustedes van a checar. Acuérdate, este es el que está explotado o alterado. En esta falla lo vamos a ver explotado, pero en otras ocasiones solamente viene alterado. ¿De acuerdo? Todo depende del grado de descarga que se dio hacia el transistor de potencia. ¿De acuerdo? Bien, agréguenlo por favor. Ahora voy a mostrarte las imágenes o el video donde vemos la reparación de esta computadora. Son fallas reales que han llegado a nuestro banco de trabajo o laboratorio o taller, como ustedes quieran llamarle, para reparación. ¿De acuerdo? Entonces, como les comenté, la reparación de una computadora varía dependiendo del tipo de falla que ésta tenga. Algunas veces hay que polarizarla, comunicarse con el escáner. Otras veces solamente buscamos la secuencia del error que nos reportaron, como en esta ocasión. Nos reportaban la falla en un solenoide, pero además al revisar la tarjeta de la computadora, pudimos ver que hay un transistor dañado, reventado, lo que nos hizo ir directamente hacia ese punto. Cuando lo asociamos con la salida, vimos que era el solenoide que pertenece al solenoide que estaba reportado como falla. Por lo que nada más se reemplazó ese transistor, se le cambió el diodo que estaba dañado en la parte de atrás, la instalaron, obviamente la entregué, pudimos, como siempre, es mi costumbre y es algo que les recomiendo a ustedes, darle secuencia a la falla que ustedes repararon. Me comuniqué con el cliente, hablé con ellos diciéndole: estamos siguiendo la secuencia de la falla, qué pasó con su equipo. Perfecto, arrancó sin problema y es todo. Procedimiento para checar una computadora de un Jetta 2003 1.8 litros. Se trata de una computadora de transmisión, una TCM. Esta computadora está reportada con el problema que no enciende el vehículo, marca en el tablero problema de computadora de transmisión, aparecen algunos códigos refiriendo al cuerpo de solenoides, en particular a un solenoide. Bueno, pues refiere el cliente que han puesto otra computadora y que con esa ha funcionado bien, lo que significa que esta tiene un problema. Bueno, pues vamos a revisarla.
Esta computadora tiene un solo conector de 68 pines. Esta es la etiqueta con la cual la podemos identificar. Trae la misma por ambos lados. Trae una carcasa de plástico y el conector es de aluminio. Y pues para abrirla tenemos que retirar 4 tornillos que están en esta parte con un destornillador Torx T5. Bien, vamos a abrirla. Hay muchas formas de abordar una computadora. Todo depende del problema que tiene. Podríamos polarizarla, comunicarnos con ella a través del escáner. Pero en este caso, como les comenté, ya está comprobado que la computadora tiene un defecto, pues se ha puesto otra y el vehículo trabaja sin problemas. Entonces, por esa razón nos han traído esta unidad para que la revisemos y veamos cuál es el problema. Pues una vez retirados los tornillos, vamos solamente a jalarla de esta manera. Trae aquí un sello de hule para que el agua no entre. Trae unas guías aquí donde se va a atornillar, así que bueno, por ese lado no hay problema. Y esta es la presentación que tiene la computadora. Vamos a revisarla entonces primero en forma visual para ver si hay algún error. Una indicación que nos dio el mecánico indica que al estar conectada en el vehículo empieza a calentarse. Notaron que se calienta. Así que bueno, vamos a revisar también ese detalle. Pues bien, si hacemos una revisión visual primero para ver en qué situación aparece. Aquí podemos ver componentes de potencia, lo que manejamos como drive, un par de transistores, un integrado, otros 3 más. Por aquí aparecen integrados de proceso de señal. Aquí está esta línea, la identificamos por esta bobina o un transformador que tiene que ver con la comunicación del escáner. Seguramente este integrado es la interfaz de comunicación entre escáner y el microcontrolador. Seguimos observando. Aparentemente todo en orden, pero aquí estamos viendo que hay un transistor explotado. Es posible que esto sea lo que refieren que se calienta y que en ese momento empieza a marcar en el tablero que hay un problema en la computadora de transmisión, y seguramente por esto no opera uno de los solenoides. Así que bueno, pareciera algo fácil a simple vista. No siempre nos tocan así los casos. Habrá que ver si solamente este es el daño o hay un poco más. Estaremos revisando. Por ahora pues les muestro un poco más de la tarjeta. Por abajo, soldadura con algunos componentes.
Y bueno, pues como recuerdan, la carcasa es de plástico, así que cuando esto es así, el microcontrolador viene en un blindaje para evitar que le entre señales o ruidos o interferencias electromagnéticas que pudieran generar un error de trabajo. Esto es así pasa por lo regular. Cuando la carcasa es metálica, pues no hace falta que vengan blindados los integrados como el micro y la memoria. Bueno, pues voy a revisar un poco más. Aquí podemos meter un aumento para poder ver. Pareciera entonces que el problema se encuentra en este punto. Voy a hacer también una revisión en el microcontrolador. Vamos a abrir esta área para ver que no se encuentre el micro explotado o algo parecido. Así que bueno, vamos a quitar el blindaje. Es importante que tengamos un poco de paciencia para ir sacando este blindaje. Es cuestión de irlo liberando poco a poco para evitar daños. Debajo de esto hay componentes que pudieran rasgarse, así que un poquito de paciencia, limpien perfectamente. Hay un poco de silicona aquí cubriendo los puntos donde tengo que hacer presión para liberar unas pequeñas pestañas que son estas, que entran aquí. Y listo, aquí yo ya puedo abrir un poco con cuidado, así. Listo. Ahí está. Ahora ya tengo acceso al microcontrolador.
En esta parte ya tenemos acceso al microcontrolador. Todavía hay una tapa en la parte de abajo que si quisiera pudiéramos también quitar, pero no es necesario. Bueno, esta vez lo voy a hacer para que ustedes vean cómo viene. Recuerden que es un blindaje para que las señales o radiaciones electromagnéticas que pudieran alcanzar la computadora no le generen problemas. Habrá que observar que el microcontrolador con un aumento o microscopio no tenga rebabas en ninguno de los pines. Aquí pareciera verse algo así, pero bueno, esto puede ser por la manipulación, es cuestión de checarlo. Entonces ahí lo tienen. Si abren la computadora, si soldan en ella, hay que al final asegurarnos que ninguna rebaba haya quedado incrustada en alguno de los chips importantes. Esto es algo que nos pasa algunas veces. Hay soldaduras que vienen un poco sueltas y con la manipulación que hacemos nosotros terminan por soltarse y caer en algún punto que no queremos. Bueno, pues esta es una muestra visual de la tarjeta. Bueno, pues quitamos el blindaje que tiene el micro y la memoria. Y quiero que observen esto. De este lado, a esta altura, pareciera que hay un poco de soldadura haciendo un puente. A ver si lo alcanzan a ver ahí. Por aquí más o menos. Y otro puntito por acá. Esto es algo que a experiencia les comento. He tenido casos donde hay un poco de rebaba de soldadura, algo que quedó suelto por ahí, pero que pegado entre la sustancia que utilizaron para soldar, quedó aislada, aunque pareciera ser un puente, quedó aislada y no hay problema. Pero cuando nosotros manipulamos la tarjeta, porque la estamos revisando, hemos tenido casos en particular en donde después de reparar un problema aparece un detalle, y a veces se debe a ese tipo de soldaduras que se corren con la manipulación que estamos haciendo de la tarjeta. Así que recomiendo que siempre hagan ustedes una revisión de los pines, que no haya soldadura. Pasen una brocha, resolden con aire caliente un poco rápido para refrescar la soldadura, pero también para ver que ese tipo de situaciones no se genere. Bueno, ahí les dejo un tip en ese asunto. No es en todas, pero suele pasar. Bueno, pues todo indica que el problema principal está aquí, en este transistor. Está dañado, está explotado, como pueden ver ahí. Voy a checar varios componentes asociados a este, así como los demás transistores. Después la polarizaré para verificar que no tenga ese sobrecalentamiento y que haya cierta respuesta de trabajo. Bueno, pues pudieron ver que había una pequeña gota de soldadura entre dos pines. Igual y no estaba haciendo contacto, afortunadamente, pero bueno, ya lo liberamos. No iba a ese punto. Vuelvo a repetirte, a veces la manipulación hace que logre hacer contacto y venga otro tipo de error. Listo, voy a enfocarme entonces al transistor dañado. Bien, señores, pues ahora vamos a desmontar el transistor que está dañado, está explotado.
Como se puede ver, con el aire caliente ha sido rápido. Ahora voy a limpiar esa área para quitar lo quemado. Es importante que nos aseguremos de limpiar perfectamente donde se quemó la pieza, que no quede carbón, porque este podría volver a sobrecalentar el componente e incluso incendiarse, así que esto es importante que lo hagamos. Este es el transistor que se retiró, como podemos ver está explotado. Como es una salida para la computadora, se trata de un transistor MOSFET de canal P. Al observar la computadora vemos que en la parte de atrás aparece otro transistor similar con el número 125 y se le alcanza a notar a este muy bien en la parte de abajo el número 955E, cosa que en el transistor quemado pues no se ve porque se explotó. Este me va a servir como referencia para asegurarme qué canal de transistores. Sin embargo, como les comenté, se trata de una computadora de transmisión y las salidas para los solenoides son por transistores MOSFET de canal P. Un MOSFET de canal P en la modalidad de semiconductores nos checa de esta manera. Voy a hacer la prueba con el transistor que está bien en la parte de atrás. Si se trata de un canal P, el drenador debe de colocarse la punta positiva y en el surtidor la punta negativa. Y ahí nos tiene que marcar la lectura de un diodo. Punto 549 es lo que ahora nos marca. Si invirtiéramos las puntas, la lectura sería muy alta o no habría lectura. Ahora hay una lectura porque está instalado. Aquí tengo otros dos transistores. Veamos por prueba qué canal son. Pensemos si son canal P, el drenador sería positivo y el surtidor negativo. Como pueden ver, no hay lectura. Voy a invertir las puntas. Ahora el drenador negativo y el surtidor positivo. Y ahí sí hay lectura. Esto prueba que este transistor es de canal N. Este otro también es un canal N, pero este otro es un canal P. Y exactamente la misma matrícula del que está dañado. Así que vamos entonces a reemplazar el transistor dañado. Ya hice una revisión hacia atrás por la compuerta. Hay una pista que va hacia atrás, que es precisamente por aquí. Y por la parte de abajo se encuentra la resistencia de la compuerta de 1000 ohms. Y una con el código 472. Ambas resistencias están perfectamente bien, por lo que significa que no hay problema hacia atrás. La resistencia de compuerta nos lleva hacia este integrado, que es un drive para el mismo transistor que recibe la señal del micro, que es este de acá. Esa parte la revisé
y se encuentra sin ningún problema, lo que significa que el daño únicamente se trata del transistor. Y este tipo de computadoras ya nos ha llegado muchas veces y de esa manera es como la resolvemos, solamente cambiando el MOSFET de canal P que viene explotado o en corto. Recuerda que es un MOSFET de canal N. Este es el nuevo transistor que vamos a instalar. Es un transistor de PAC, de potencia. Recuerden que en este tipo de transistores esta terminal es la compuerta, surtidor y drenador. Pues bien, es así como ha quedado el reemplazo del componente de trabajo.